Ya, bienvenidos, estimados alumnos. Hoy día vamos a tener una clase de trigonometría, ¿no? Pero antes, permítanme felicitar a aquellos niños, niñas que están presentando sus trabajos. Ya yo los estoy registrando para tenerle presente, ¿no? Entonces, si aquellos compañeros o compañeras que no están entrando, si pueden comunicarlo, ¿no? Que entren a estas clases que se está dando a través de estos videos. Bien, vamos a entrar entonces al tema de hoy día. Lo que corresponde es un tema de trigonometría. El tema es ángulo trigonométrico, ¿no? Ya ustedes conocen por geometría el significado de lo que es un ángulo, ¿no? Es la intersección de dos rayos. Pero cuando hablamos de ángulo trigonométrico, ya tenemos que hablar con algunas otras características. Ya no es el mismo ángulo de geometría, ¿no? Sino ya es un ángulo que tiene sus características. Vamos a ver acá. Primero, vamos a ver este rayo. Este es un rayo, ¿no? Que lo vamos a llamar lado inicial. Entonces, si tomando como referencia este rayo, yo hago girar en sentido antihorario, el ángulo alfa está girando en el sentido antihorario. Por lo tanto, este lado se le llama lado final. Al girar en el sentido antihorario, la medida de este ángulo es positiva. ¿Ya? En cambio, tomando como referente también el lado inicial este rayo, pero lo hacemos girar en este sentido, o sea, en el sentido horario. En el sentido horario, θ está girando. Por lo tanto, el valor de este ángulo θ es negativo. La medida del ángulo θ es negativo. Entonces, aquí hablamos ya de ángulos que están girando, ¿no? Pueden girar en el sentido antihorario o pueden girar en el sentido horario. Si es antihorario, positivo. Si es en el sentido horario, negativo. ¿Esto qué significa entonces? Significa que ya tenemos un ángulo que ya está en movimiento. Vamos a ver algunas observaciones. El ángulo nulo. Todos sabemos que el ángulo nulo, cuyo valor es 0 grados. Aquí no hay ningún giro en el ángulo nulo. Por lo tanto, la medida del ángulo nulo es 0 grados. Esa es una característica del ángulo nulo. Si es 0, entonces no voy a decir que es positivo o negativo, simplemente es 0, ¿no? Aunque por convención se dice que es positivo, ¿no? Ahora, como estamos diciendo, como el ángulo trigonométrico puede girar tanto en sentido horario como en sentido antihorario, entonces la magnitud, el valor que puede tomar un ángulo, es infinito. Por ejemplo, puede ser menos infinito o puede ser más infinito. ¿Qué significa eso? Significa que un ángulo puede girar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, no sé, 1000 vueltas en el sentido horario. Pero también puede girar en el sentido antihorario. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4, 5, 6, 7, infinitas vueltas en el sentido antihorario. Esa es la que me dice acá. Que un ángulo trigonométrico puede tener valores menos infinito y más infinito. Este concepto también nos dice ya que en el ángulo trigonométrico puede ser positivo o puede ser negativo. En cambio, en geometría solamente se habla de ángulos positivos. Esa es una característica. Ahora, dice acá que si cambia el sentido del ángulo, su medida cambia de signo. Por ejemplo, el ángulo alfa, aquí está en sentido, ¿qué cosa? Está en sentido antihorario. Es positivo. Si yo cambio sentido, se convierte en menos alfa. Por ejemplo, si yo tengo que el ángulo alfa vale 60 y le voy a cambiar de giro,
Por lo tanto, menos alfa ya es igual a menos 60. ¿Ve? Acá es positivo y acá se convirtió en negativo. Tenemos al ángulo teta, ¿no? El ángulo teta está en sentido horario. Voy a cambiarlo en sentido antihorario. Entonces, si este es teta, este es menos teta. Si este ángulo teta es negativo, porque está girando en sentido horario, según esto, es negativo. Pero si yo cambio el sentido de este ángulo, ya se convierte, miren acá, en positivo. Ya, tengan cuidado acá que no necesariamente el ángulo puede ser, un ángulo negativo puede ser positivo y un ángulo positivo puede ser negativo, ¿ya? Entonces, acá tenemos teta que es negativo, por ejemplo, que vale menos 40. Cambio, le voy a cambiar el sentido. Entonces, menos teta sería menos 40, que viene a ser menos por menos más 40. ¿Ya? Eso es lo que me dice la parte teórica y la que tenemos que conocer en cuanto a las características del ángulo trigonométrico. Entonces, a manera de resumen, tenemos que ver si el ángulo es positivo o si es negativo. Antihorario, cuando gira en sentido antihorario, es positivo, sentido horario es negativo. El ángulo nulo es igual a 0, no hay ningún giro. Un ángulo trigonométrico puede tener menos infinitos valor, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener 10 vueltas, no sé, 20 vueltas, no sé, tanto en el sentido negativo como en el sentido positivo. Se puede cambiar el sentido de un ángulo. Lo que es positivo pasa a ser negativo y lo que es negativo pasa a ser positivo. Pero ¿para qué hice esta característica? Para esta definición, dice. Las operaciones con ángulos trigonométricos se realizan cuando estos se hallan en el mismo sentido. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un ejercicio así como este, por ejemplo, todos tienen que estar girando en el mismo sentido, generalmente en el sentido positivo. ¿Ya? Y recién puedo aplicar las propiedades que hemos estudiado en geometría, ¿ya? Pero primero hay que cambiar en el sentido positivo los ángulos para poder trabajar en los ejercicios que nos dan. Por ejemplo, acá, el ángulo teta está girando en sentido negativo, horario. Y el ángulo alfa está en sentido antihorario. ¿Qué significa esto? Que el ángulo teta acá es negativo y el ángulo alfa es positivo. Voy a cambiar el sentido. Para yo poder aplicar las propiedades que sabemos ya de geometría, yo voy a cambiar el sentido que los dos, tanto alfa como teta, estén en sentido positivo. En este caso yo lo voy a hacer teta, que está en sentido negativo. Lo voy a cambiar de sentido. Entonces, al cambiar el sentido, ya no es teta, sino es menos teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Ahora sí puedo encontrar el valor o resolver esto ya. Saber, digamos, por geometría sabemos que todo esto es un ángulo llano. Y un ángulo llano es igual a 180. Entonces puedo decir entonces, alfa que es positivo, más, ahora, como está en el mismo sentido, más menos teta me tiene que dar 180 grados. Pero acá tengo entonces, alfa más por menos teta igual a 180 grados. Miren, esta sería la expresión que representa el resolver este ejercicio, ¿no? En geometría sabemos que podríamos decir que alfa más teta es igual a 180 en geometría, pero en trigonometría yo tengo que fijarme en el sentido
de los ángulos. Muy bien, y luego de haber cambiado ya, en este caso, este ángulo que está en negativo, ¿no? Que está en este sentido, que gira alrededor en sentido horario, cambié. Ya que este positivo cambió a ser negativo y me da esta expresión. ¿Ya? Eso es, digamos, lo fundamental que tenemos que saber en cuanto al concepto de ángulo trigonométrico. Ya. Bien, ahora nos toca aplicar la parte teórica en los ejercicios de ángulos trigonométricos. Bien, acá tenemos el ejercicio 1, hallar el valor de x. Tenemos que tener presente lo siguiente que hemos hablado, que para poder operar, para poder hacer las operaciones con ejercicios de ángulos trigonométricos, todos tienen que estar en un mismo sentido. Especialmente tienen que estar en el sentido positivo. Recuerden, sentido positivo es antihorario y negativo es sentido horario. Vamos a ver entonces ahora acá cómo podemos resolver esta expresión. Observemos que este ángulo 3x más 30 está en sentido antihorario. Es positivo, ¿no? En cambio, 30 menos 6x está en sentido horario. Quiere decir que este es menos, es un ángulo negativo. Ahora, tenemos la información de que todo este ángulo, por geometría, vale 180, ¿no? Quiere decir que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. Eso es lo que vamos a aplicar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que también tomar las propiedades que hemos visto en geometría, ¿no? Pero hay que tener presente en cuanto al ángulo trigonométrico el sentido que va el ángulo. Recuerden que un ángulo trigonométrico gira, puede ser antihorario o puede ser en sentido horario. Si es antihorario, positivo; si es horario, negativo. Muy bien, aplicamos ahora esa propiedad que nos dice que, voy a empezar acá, este ángulo que es positivo, 3x más 30 más, pero miren ver lo que va a haber acá. Yo si acá pongo más, porque yo tengo que sumar, ¿no? Más, con este menos, me va a dar menos. Entonces este ángulo escribo 30 menos 6x más 90, me tiene que dar 180. Esa es la relación. Muy bien, eliminamos paréntesis y tenemos, cuando está el signo más, todos salen con su mismo signo. Cuando está con menos, con signo cambiado. Menos 30, acá, más 6x, menos por menos, más 90, igual a 180. ¿Qué observamos en el primer miembro? Estos dos se cancelan y tendría 3x más 6x sería 9x. 9x más 90 igual a 180. El más 90 pasa al segundo miembro con signo menos y quedaría 180 menos 90. 9x es igual a 90. Restando acá, x es igual a 10. Ese es el valor de x. Entonces, para resolver este ejercicio que hemos hecho, primero cambiar en un mismo sentido, ¿no? En este caso, esto que está en positivo, lo he cambiado en el siguiente sentido, ¿no? Ya no es 30 menos 6x, sino es menos 30 menos 6x. Eso es lo que ha pasado acá. Y luego la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Aplicamos esa regla y tenemos el resultado, ¿no? ¿Habrá otra manera de resolver esto? Sí, hay otra manera, más directa todavía. Si yo sé que este vale 90, quiere decir que la suma de estos dos me tiene que dar 90 también, ¿sí o no? 90 más 90 sería 180, ¿no? Podríamos haber hecho de esa manera también y el resultado nos va a salir igual.
Muy bien. Ejercicio 2. Aquí es igual alfa más beta más teta. Muy bien. Recordamos entonces que deben estar en el mismo sentido, ¿no? Todos deben estar en el mismo sentido. Pero acá, beta es, ¿qué es? Positivo, perdón, negativo. Está en sentido horario. Por lo tanto, lo voy a cambiar de sentido. Lo que está así, lo cambio de esta manera. Ya, entonces, pero ya no es beta, sino es menos beta. De igual manera, teta está en sentido positivo. Lo voy a cambiar. Ya no es teta, sino es menos teta. X, alfa también está en sentido positivo. Lo voy a cambiar en sentido positivo. Entonces sería menos alfa. Entonces, ¿en qué se ha convertido? Mire, todas las líneas rojas es el cambio que se ha hecho para esta expresión. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos menos beta, menos teta y menos alfa. ¿Ya? Pero vamos a observar lo siguiente. Yo tengo esto de acá. Si yo tengo este ángulo, gira hasta acá, ¿no? Y de aquí parte hasta acá, a dar una vuelta. O sea, esto más esta parte, que es esta parte de acá, me dan 360 grados. Ojo. De igual manera, este ángulo más esta partecita que me ha dado, ¿no? Suman 360. En realidad aquí hay dos vueltas. Y como son dos vueltas, quiere decir que es igual a 770. Otra vez, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer para que se den cuenta qué es lo que estoy haciendo ahí. Lo voy a hacer con azul. Miren, primera vuelta. Esto viene acá así. Ahí está la primera vuelta. De aquí tomo esto también y vengo hasta acá. Entonces tengo una vuelta. ¿Ya? Una vuelta. Menos beta. Viene así. Todo esto de acá. Viene así. Y esta parte que me corresponde, esta partecita también, ha formado una vuelta. Entonces, toda esta parte más esta parte forman otra vuelta. En realidad, aquí hay dos vueltas, que es igual a 770. Entonces, ya saben, ya están en el mismo sentido. Ahora aplicamos, ¿qué cosa? Lo que nos dice que la suma de esos tres ángulos me tiene que dar 720, porque hay dos vueltas. Entonces vamos a ver, menos beta, menos alfa y menos teta. ¿Cuánto me tiene que dar? 720. ¿Ya? Pero a mí me dicen que yo tengo que encontrar alfa más beta más teta. Lo vamos a ordenar. Voy a ordenar para que me den de esta manera. Entonces sería menos alfa, menos beta y, ¿qué cosa acá? Menos teta igual a 720 grados. Pero no me pide el negativo, sino me pide todo positivo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1. Multiplico por menos 1 a todo y me va a quedar menos por menos, más. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Más por menos. Ahí está. Este es el resultado. Quiere decir que alfa más beta más teta es menos 720 grados. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto al sentido, ¿no? ¿Ya? Por geometría sabemos que el ángulo llano vale 180, el ángulo recto vale 90 grados,
el ángulo alrededor de un punto suman 360 grados, ¿no? Solamente que en este caso, miren, en ángulo trigonométrico tenemos que ver con ángulos negativos y también con ángulos positivos. Eso es mucho, hay que tener mucho cuidado en la solución de estos ejercicios. Bien, pasamos al ejercicio 3, dice del gráfico determina x. Vamos a ver, transformamos todos a un mismo sentido. Lo voy a hacer ya para que lo veamos mejor de la siguiente manera. Le voy a cambiar el sentido, todos en sentido positivo, ¿no? Ahí está. Está en sentido negativo, lo pongo en antihorario, pero como es menos, ahora es x. ¿Ya? Más 40 está en sentido antihorario, es positivo. Este x está en sentido positivo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Solamente me ha cambiado este angulito que acá es menos x. Al cambiar el sentido se convierte en x. Esta notación, tengan mucho cuidado. Esta notación significa que todo el ángulo vale 90 grados. Eso es por geometría. Ahora aplicamos esa propiedad. Entonces tenemos x más 40 más x me tiene que dar 90 grados. La suma de x más x me da 2x más 40 igual a 90 grados. El 40 pasa a restar. ¿Y qué me queda? 50 grados. X, el 2 pasa a dividir. Por lo tanto, x vale 25. Ese es el resultado. Entonces, otra vez, insisto, en el sentido positivo que deben tener todos los ángulos para poder aplicar lo que es la propiedad, ¿no? Muy bien. A ver, analizamos el ejercicio 4. En el ejercicio 4 me dan 5x, 3x, menos 7x. ¿No? Muy bien. Alrededor de este punto, como ustedes ven, hay 1, 2, 3 ángulos. Por geometría sabemos que esos 3 ángulos tienen que sumar 360 grados. ¿No? Pero como estamos en trigonometría, hay que ver los sentidos. Cambiar todo a positivo. Analizamos. 5x está en sentido antihorario, positivo. 3x está en sentido antihorario, también es positivo. Menos 7 está en sentido horario, por lo tanto es negativo, ¿no? Para poder hacer las operaciones, o para poder aplicar la propiedad que dice que alrededor de un punto la suma de todos los ángulos es 360, tengo que cambiar este de acá, ¿no? Le tengo que cambiar, está en sentido negativo, ahora cambia así, pero ya es 7x, ¿no? Muy bien, ahora vamos a desarrollar lo que hemos dicho, pues ya, ¿no? Que la suma de los 3 ángulos me tiene que dar 360. 3x más 5x, ya, no trabajo con menos 7x porque hemos cambiado el sentido, más 7x igual a 360 grados. Sumando todo esto, ¿cuánto me da? 8 más 7, 15x igual a 360 grados. Por lo tanto, el 15 que está multiplicando va a pasar a dividir y x, ¿cuánto es? ¿No? A ver, ¿cuánto es x? 36 entre 15 es 2 sobrando 6. A ese 6 le aumento el 0, sería 60 entre 15 es 4. Ahí está. Para aquellos que no lo han visto, voy a dividir. Decimos 36 entre 15 es a 2
5, 2 por 15, 30, 30 menos 36 menos 30, 6, bajo el 0, 60 entre 15 es 4 por 5, 20, 60. Ahí está. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, solamente es cuestión de recordar las propiedades que se ha estudiado en geometría y tener cuidado en el sentido de los ángulos que nos dan en trigonometría, el ángulo trigonométrico, ¿no? Finalmente vamos a ver el ejercicio 5, dice, hallar el valor de x. Aquí está x, pero tengo acá lo siguiente. A ver, analizamos el sentido. Vamos a cambiarlos todos a positivo. X es positivo, está antihorario. Este ángulo que mide 210 grados también está en positivo, ¿no? Este ángulo también está en positivo, o sea, todos están en positivo, todos están en el mismo sentido. No necesito ya entonces, ¿qué cosa? Cambiar el sentido. Pero, ya sabemos que si yo tengo que este angulito vale, mire, este vale 210, este vale 360, perdón, 300 grados. ¿Este ángulo cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá ese ángulo? ¿No? Porque ese ángulo es muy importante para poder hallar. ¿Por qué tengo que hallar este ángulo? Porque si yo tengo que todo este ángulo vale 210, el valor de este ángulo, resto 210 menos el valor de este ángulo me va a dar x, ¿no? ¿Y de dónde obtengo el valor de este ángulo? De este ángulo, de 300. Si todo esto vale 300, quiere decir que esto vale 60 grados, porque 300 más 60 me da los 360 que tiene que medir ese ángulo, ¿no? Muy bien, y ahí tengo yo qué cosa, que x va a ser igual a 270 menos 60. ¿Está bien? O sea, acá simplemente reemplazo 210 grados, le resto 60 grados. ¿Y eso cuánto es? 150 grados. Ese es el valor de x, 150 grados. Y es verdad, pues 150 más 60 me da 210 grados, ¿no? Entonces aquí ya no hemos tenido que cambiar ningún sentido, simplemente hacer las operaciones que corresponden en cuanto a los ángulos alrededor de un punto. Bien, chicos, como ustedes ven, es aplicación de la parte teórica en estos ejercicios. En resumen, para resolver ese tipo de ejercicios, lo que tenemos que tener presente es el sentido que tenemos que cambiar, si es posible, sobre todo al sentido positivo, y luego operar como si estuviéramos en geometría, ¿no? Es cuestión solamente de practicar, porque muchas veces, nos pueden, como en este caso, confundir. Hay que estar atentos a esto, ¿no? Bien, antes de terminar, permítanme felicitar a los chicos y chicas que están enviando sus trabajos, ¿no? Ya les estoy revisando, les estoy contestando, ¿no? Cualquier duda, me envían así a través del correo sus dudas. Como todo video tiene una fichita de aplicación, por favor, que ellos traten de resolverlo. Esfuércense de resolverlo. Yo sé que hay chicos y chicas que a veces no lo entienden, entonces, pero para mí el querer resolverlo ya es un punto a favor de ustedes, ¿no? Además, quiero decirles que el que quiere aprender busca diferentes tipos de medios. Esta situación difícil en que estamos todos, hay una enseñanza muy importante que para mí, por ejemplo, es el aprender a aprender solos, el autoaprendizaje, ¿ya? Y eso es el mensaje de mi parte en este sentido, ¿no? Saber hacer el autoaprendizaje, ¿no? Buscar diferentes medios que me permitan aprender algo. Eso es lo que tenemos que seguir. Sobre todo ustedes que están ya quinto de secundaria, ¿no?
hay que aprender lo que se llama el autoaprendizaje. Bien, gracias y buena suerte.